Hola, hoy es día 8 de julio. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida un día más a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. Pues así, como quien no quiere la cosa, hemos cumplido ya la primera temporada del podcast. Hoy, último cuento de la temporada. Durante el mes de agosto haremos un descanso, creo que merecido, para cazar nuevas historias y coger oxígeno para todo lo que os quiero proponer la temporada que viene. Pero antes vamos a acabar este magnífico año lleno de relatos por todo lo alto, ¿no? El cuento que os traigo hoy se titula La vida del cangrejo ermitaño. Lo escribí al poco tiempo de acabar la carrera. Era muy joven y tenía toda la vida por delante, pero ya me había llevado los primeros chascos con la carrera que había elegido, la de periodismo, y había salido al mercado laboral en un año tan agradable como 2010. ¿Qué os voy a contar? Crisis, precariedad, prima de riesgo, que aún no sé del todo lo que significa. Bueno, en esa época había algo que me obsesionaba muchísimo. Me preguntaba, ¿hasta cuándo podré hacer marcha atrás? ¿Y si en vez de periodista elijo ser astrofísico o bombero o antropólogo, aún puedo hacerlo? ¿O ya no me puedo desviar del camino en el que me he metido? Bien, la verdad es que no hice cambios drásticos en mi vida, pero al menos de esa comida de coco surgió la idea de escribir este relato que hoy os presento. Para mí el cuento habla del coste vital de oportunidades, es decir, de todo lo que no podemos ser por el hecho de ser quienes somos. Por ejemplo, para que os quede más claro, de todos los libros que se han publicado que nunca podremos leer, de las películas que no veremos, de los países que nunca visitaremos. En fin, no me quiero poner más filosófico porque ya estoy entrando en modo verano, así que os invito a escuchar el relato y sobre todo a decir la vuestra en el apartado de comentarios. Bueno, pues dentro, La vida del cangrejo ermitaño, escrito por un servidor, Robert Sendra, y locutado por Paulina Cisneros. La vida del cangrejo ermitaño. Que la vida es corta lo tuve claro desde el principio. En cambio, nunca me he sentido identificada con la idea de que vida solo hay una. Los primeros 30 años de mi vida fueron los de alguien gris y correcto. Era una de esas personas que dan pasos vigilando que sus pies pisen solo las huellas anteriores, las que dejaron los abuelos, que vivieron la guerra, o los padres emprendedores que se atrevieron a montar una empresa, para no estampar nuevas marcas sobre la arena. A los 11 años, cuando hacía pocos meses que mis padres me daban libertad para salir sola a jugar a la calle, conocí a un chico del barrio. Greñas despeinadas, costras de heridas en las rodillas y un tirachinas saliendo discretamente por el bolsillo de sus pantalones cortos y desgastados. Aquel chico travieso se arrimaba a la pared cada vez que llegaba a una esquina para espiar si por la calle perpendicular circulaba alguno de sus enemigos, que aún no eran conscientes de serlo. Pronto se convirtió en un rebelde sin causa que expresaba su furia contra la sociedad, dando gas a una moto que siempre había sido vieja y llenando la zona de humo negro. De tanto hablar, de discutirnos y de hacernos confesiones, aquel chico y yo nos enamoramos. Después de que cumpliera el servicio militar y desguazara su motocicleta, acabó entrando en un prestigioso bufete de abogados, mientras yo tomaba el relevo de mamá como dependiente de una mercería. A los 21 años nos casamos por la iglesia. Mamá lloraba y papá daba golpecitos en la espalda a mi marido con ese patético orgullo patriarcal de haber transformado en hombre a un chiquillo sin envergadura moral, como si aquella metamorfosis no respondiera sencillamente a la evolución natural de las cosas.
A los 23 años llegó Marina. Y, por si esa trayectoria no hubiera sido todavía lo bastante convencional, a los 25 nació su hermanito, Paul. Recuerdo que las fotos de aquella época lucían muy bonitas, los 4 plantados con nuestras sonrisas brillantes y con unos peinados que parecían anacrónicos incluso cuando se pusieron de moda. ¿Por qué las tiré todas? Ahora me haría gracia echarles un vistazo. Reconozco que aquella vida me hizo feliz, al menos 2 o 3 años. Pero cada vez que una de esas tías lejanas y desconocidas que aparecían de repente sabiendo muchas más cosas de mi vida que yo misma me repetía que vida solo hay una, se me congelaba la sonrisa y todo me provocaba vértigo. Entonces me venían a la memoria los cangrejos ermitaños. Desde muy pequeña me gustaba pasar tardes enteras en la playa. Mi lugar preferido era el punto en el que las olas rompían y lamían la orilla. Me sentaba allí y hundía las manos en la arena. Movía las puntas de los dedos para intentar diferenciar con el tacto las piedras y los caracoles. Y en ese momento, muy de vez en cuando, aparecían los cangrejos ermitaños. ¿Cómo admiraba y sigo admirando a esos crustáceos? Al tener un cuerpo débil y blando, estos animalitos carroñeros tienen que buscar los caparazones de otros animales, como los moluscos muertos. Primero, comprueban con las pinzas si la casa es habitable y, si tienen suerte, la ocupan como si el caparazón les hubiera pertenecido toda la vida. De este modo, se protegen de los ataques de los predadores y pueden almacenar agua para respirar hasta que se trasladan de nuevo. Cada vez que observaba de frente la casa que habíamos comprado con mi marido, con su fachada de ladrillos, su estructura arraigada en el suelo con un cemento a prueba de terremotos y sus paredes rotundas y definitivas, me daba cuenta de lo diferente que era respecto a las casas de los cangrejos ermitaños, ligeras y eternamente provisionales. Siempre que llegaba a esa conclusión me costaba respirar. Un buen día compré una maleta enorme en unos grandes almacenes. Iba a convertirme en uno de esos cangrejos, lo tenía decidido. Por la noche, cuando todos dormían en casa, llené la valija con ropa, fotografías, documentación y algo para comer. Y huí de casa. No volví jamás, ni a la casa, ni a la mercería, ni a la habitación de los niños. De hecho, con la clarividencia del día siguiente, sospeché que si quería ser un verdadero cangrejo ermitaño, tenía que tirar las fotografías y la documentación en un contenedor para volver a empezar. Y así lo hice. Nunca sabré hasta qué punto esa ruptura ha podido perjudicar el desarrollo de mis hijos. Mi opinión es que les hice un favor situándolos frente a la provisionalidad de la vida. Seguramente crecieron con una dolorosa espina clavada en el lomo que les recordaría a lo largo de los años que todo lo que tenían era un espejismo y que siempre que quisieran podrían reconquistar una parte de su libertad para empezar de nuevo. Al menos así lo había hecho yo. Decidí, con el mismo convencimiento que me llevaba a devorar libros y películas para perderme los menos posibles antes de morir, que también quería saborear otras vidas. Cuantas más, mejor. Como un buen cangrejo ermitaño, tenía que buscar un nuevo caparazón para convertirlo en mi día a día. Estuve un tiempo alojada en un hostal de nombre olvidable, mientras vagaba por las calles escrutando la vida cronometrada de los demás. Estudiaba cómo podía colarme en ellas a través de sus rendijas. Gracias a la observación y a los rumores que corrían de un lado a otro, descubrí que en el ático de un bloque de edificios próximo al hostal vivía una vieja amargada que se negaba a salir de casa. Con ese empecinamiento suicida, había ido perdiendo vínculos con el mundo exterior. Decidí entrar en su caparazón. Superadas las reticencias iniciales, la mujer acabó tolerándome para que cada día le hiciera el café y le explicara anécdotas de una vida que me iba inventando sobre la marcha. Era una forma de ganar tiempo para descubrir sus manías, costumbres e insignificantes caprichos. Solía pelar judías frente al televisor, espiar la calle entre los orificios de las persianas, cambiar de lugar los cuadros y los marcos de fotos una vez por semana para que los recuerdos no se aburrieran. Por fin, después de 3 meses de sacrificio, la vieja expiró. Aprovechando que nadie la echaba de menos, la pude enterrar en un bosque de las afueras para instalarme tranquila en su caparazón, su piel, su vida. Pero pronto me cansó aquella nueva rutina en la que la mayor emoción era lidiar con vendedores de enciclopedias y testigos de Jehová desmoralizados. Igual que los cangrejos ermitaños crecen y engordan hasta darse cuenta de que el caparazón ocupado se les ha quedado pequeño, decidí salir a buscar otras vidas. Sé que alguien puede pensar que mi empresa consistía realmente en robar identidades, pero yo prefiero creer que más bien las reemplazaba y las liberaba para que ellas también se reencarnaran en otras existencias.
Cuando me interesé por el intenso día a día de una ejecutiva con sangre fría que no tenía ni hijos ni pareja, hice todo lo posible para entrar a trabajar en su empresa. Una vez dentro, mi obsesión fue subir peldaños en la compañía y acumular poco a poco alguno de sus cometidos para volverla cada vez más prescindible, hasta que conseguí ocupar su cargo y sentí por fin que había penetrado en el caparazón de su vida. Antes de convertirme en quien soy ahora, hice lo mismo con una prostituta, una actriz y una madre de familia parecida a la que yo misma había sido. Fui Enriqueta, Catalina, Marga, Judith y Karma. Todas me han dejado un pozo agradable, pero a todas las he acabado aborreciendo, y ninguna de sus vidas me ha llenado más de algunas semanas. Por mucho que la rutina de una ejecutiva estuviera llena de incentivos, que una actriz tuviera que encarnar papeles dispares o que una prostituta conociera 1000 formas de gemir con personas diferentes, tarde o temprano me abordaba la sensación asfixiante de que la monotonía le iba comiendo terreno a la posibilidad de sorprenderme. Cada día, cuando sonaba el despertador, un lastre invisible iba ganando peso sobre mi espalda y me ponía un poco más difícil levantarme y vivir dentro de mi concha con ilusión. El café a primera hora de la mañana se volvía cada vez más indispensable para salir adelante mientras el arrojo cedía terreno. Sin darme cuenta, me convertí en una adicta a cambiar de caparazón. La sensación de quemar una vida y de convertirla en ceniza, para después abrir los ojos como un neonato y resucitar en otro cuerpo, en otro horario, en otra forma de ser y de ver el mundo, era aliviadora. Por eso ahora, cuando te miro mientras duermes y me doy cuenta de que esta vez despedirme de ti no será nada fácil, siento que las dudas me aporrean. Me pongo unos tejanos y el blusón de la noche anterior, enciendo el gas y, sin hacer ruido, salgo a la noche cómplice, acompañada de mi maleta cada vez más escuálida, porque en cada nueva etapa tengo menos cosas que llevarme. Soy consciente de que por el camino he dejado una retahíla de pruebas que la policía saboreará como reliquias de un crimen imperfecto. Los cabellos náufragos de la almohada, las huellas en los fogones de la cocina, las fotografías que nos hemos hecho juntas las últimas semanas, el rastro de mis labios sobre tu piel. Pero nada de eso me preocupa. Más bien, al contrario. Al fin y al cabo, todavía no he vivido nunca la vida de una presidiaria condenada por asesinato. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Os ha inquietado quizás? ¿A vosotros también os obsesiona el hecho de vivir una sola vida? Por favor, me hará mucha ilusión que me comentéis vuestra opinión en iVoox o en la página del cuento en vivirdelcuento.es. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y hasta aquí hemos llegado. Me gustaría acabar la temporada dando las gracias a las 15 maravillosas personas que han hecho realidad este proyecto. Sobre todo a los autores que han compartido sus historias con todos nosotros. Benjamín Recacha, Gemma Solsona, Grisela Pujol, David Albalate y Miguel Ángel Flores. Gracias a todos vosotros. Y también gracias a la diseñadora Andrea Martínez Pros por darle identidad visual al podcast. Y, como no, gracias a todos los que habéis puesto voz a los cuentos. Paulina Cisneros, Marisa Arias, Roger Quero, Josep María Cuderc, Diana Cisneros, Deyanira Méndez, David Álvarez, Cristina Palacín, Ivonne Ramos. Vivo con pánico a dejarme a alguien, así que sobre todo os pido disculpas de antemano. Y también un agradecimiento especial a las personas que habéis comentado, habéis recomendado, habéis compartido públicamente alguno de los cuentos, porque la verdad es que es algo que cuesta mucho de hacer, yo lo reconozco, porque da vergüenza o da pereza incluso, pero a mí esto es lo que me está dando la vida, es lo que está haciendo que el proyecto crezca y lo conozcan otras personas. Así que muchísimas gracias y espero que sigáis así la temporada que viene, porque la verdad es que esto es una pasada. Así que lo dicho, gracias a todos vosotros por acompañarme a lo largo de estos 11 cuentos. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Nos volvemos a oír el 8 de septiembre. Que paséis un buen verano y gracias por darle vida a estos cuentos. Un abrazo.